Ni los cerdos se comen esa porquería. Llévatela, viejo, y que te sirva de almohada cuando duermas en la calle. Eso le dijo don Heliodoro Quispe Vargas a Abundio, después de 32 años de servicio en la hacienda Corihuayra. 32 años sembrando, arando, cuidando la tierra a 4000 metros sobre el mar, donde el aire es delgado como una hoja de papel y el frío corta la piel como vidrio roto. ¿Y cuál fue su pago? Un costal de arpillera apestando a moho, lleno de granos de maíz negros, arrugados, duros como huesos de muerto. Granos que el administrador encontró en el fondo de un depósito y que nadie quiso ni para alimento de cerdos. Los peones se rieron. El capataz escupió al suelo. Y Abundio, con sus 65 años tallados en la cara, como surcos en la piedra, tomó el costal con las 2 manos y lo cargó al hombro sin decir palabra. Lo que don Heliodoro no sabía era que esos granos no estaban podridos. Eran las últimas semillas de un maíz que el mundo entero llevaba décadas buscando. Y lo que brotó de ellas hizo temblar las montañas del Cusco. Prepare su corazón, porque lo que sucedió le demostrará que la justicia divina no descansa, y que a veces lo que parece ceniza es fuego dormido. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirle algo que para usted es solo un instante, pero para mí significa el mundo. Si aún no está suscrito a este canal, regáleme ese clic. No le cuesta nada, pero a mí me da la fuerza para seguir trayéndole estas historias cada semana. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos a las montañas del Cusco. La hacienda Corihuayra, viento de oro en quechua, se extendía por un valle estrecho entre 2 cerros pelados, a 40 kilómetros de la ciudad del Cusco. 300 hectáreas de terreno en las alturas, donde el cielo es tan azul que duele mirarlo, y las noches son tan frías que el rocío amanece convertido en escarcha. Desde el camino de tierra que subía serpenteando por la ladera, lo primero que se veía era el muro de piedra con el nombre de la hacienda pintado en letras amarillas, y detrás, la casa patronal, una construcción de 2 plantas con techo de teja colonial, balcones de madera labrada, un patio interior con una fuente de piedra que nunca funcionaba, y una antena parabólica en el techo que captaba señal de televisión por satélite. Corihuayra no era una hacienda tradicional, era un negocio moderno, disfrazado de hacienda antigua. Don Heliodoro la había convertido en una operación de monocultivo. Solo maíz blanco, solo para exportación, solo con semillas importadas de una empresa agroindustrial de Lima. Los camiones salían cada mes, cargados con toneladas de maíz blanco seco, rumbo al puerto del Callao, donde un intermediario lo vendía a granel a mercados de Asia. Todo era volumen, todo era cantidad, nada era calidad. El dueño de ese imperio de maíz blanco era don Heliodoro Quispe Vargas. Heliodoro tenía 54 años, el cuerpo ancho como un toril, las manos grandes pero suaves, manos que no habían tocado un arado en toda su vida, y los ojos pequeños de un hombre que cuenta centavos mientras los demás cuentan estrellas. No nació en el campo, nació en Cusco capital, hijo de un comerciante de granos que compró la hacienda con los ahorros de 40 años, y Heliodoro la heredó a los 30, sin haber sembrado jamás una sola semilla con sus propias manos. Caminaba por los campos con botas de cuero importado que crujían con cada paso, una chaqueta North Face que costaba más que el salario mensual de un peón, y un teléfono celular en el que revisaba precios de commodities mientras los trabajadores se partían la espalda bajo el sol de los Andes. Para Heliodoro, la tierra era un cajero automático. Se le mete semilla, se le saca dinero. Los trabajadores eran engranajes reemplazables, y el maíz era un número en una pantalla. Su frase favorita, la que repetía cada vez que alguien se quejaba del ritmo de trabajo, era siempre la misma. Aquí no se paga por sufrir, se paga por producir. El que no produce, sobra.
Tenía un administrador, el ingeniero Bermúdez, un hombre flaco de Lima con lentes de sol permanentes y una calculadora pegada a la mano como una extensión del cuerpo. Bermúdez era el cerebro financiero de la hacienda. Compraba las semillas importadas, negociaba los créditos bancarios, calculaba los costos por hectárea con 3 decimales y despreciaba a los campesinos que sembraban por tradición. Don Heliodoro, decía Bermúdez cada mes, el futuro de la agricultura es la semilla mejorada. Lo que estos viejos hacen con sus semillas criollas es folclore. Nosotros hacemos ciencia. Pero había un hombre en esa hacienda que sabía algo que ni Bermúdez ni Heliodoro podían comprar con dinero. Abundio no tenía apellido que nadie recordara. En la hacienda lo conocían solo como Abundio, o como el Viejo, o como Taita, padre en quechua, porque los peones más jóvenes lo trataban con la reverencia callada que se le da a quien sabe más que uno. Abundio llegó a Corihuayra cuando tenía 33 años. Lo contrató el padre de Heliodoro, don Máximo, un hombre callado que olía a chicha y a eucalipto, y que reconoció en Abundio algo que no figura en ningún currículum: la capacidad de leer la tierra con los pies descalzos. Abundio era quechua hablante de nacimiento, de la comunidad de Pucapampa, Llanura Roja, un caserío de 30 familias colgado en la falda de un cerro, donde las casas de adobe se confundían con la montaña. Su abuelo, don Marcelino, era un ampec, un curandero andino, que le enseñó que la Pachamama no es una metáfora. Es un ser vivo que respira, que tiene memoria, que premia a quien la respeta y castiga a quien la maltrata. Antes de sembrar, Abundio, pide permiso, le decía don Marcelino. La tierra no es tuya, tú eres de la tierra. Abundio tenía 65 años, las manos como piedra del río, oscuras, lisas en los nudillos por décadas de fricción con la tierra, con uñas gruesas como conchas. La cara era un mapa de arrugas profundas, cada una ganada con un sol y una helada. Y los ojos, ojos negros, hundidos, tranquilos, veían lo que otros no podían ver. Abundio miraba una parcela y sabía si la tierra estaba cansada o contenta. Tocaba un tallo de maíz y sabía si el agua le sobraba o le faltaba. Ponía la oreja contra el suelo y escuchaba algo que él llamaba el pulso de la Pachamama. Don Máximo, antes de morir de una pulmonía en invierno, le prometió a Abundio una parcela y 10 sacos de maíz seco. Cuando ya no puedas con el arado, Abundio, esa ladera de arriba es tuya, le dijo una tarde, señalando un terreno pedregoso al norte de la hacienda, cerca de Pucapampa. Abundio asintió. No pidió documento. En los Andes, la palabra de un hombre bueno pesa más que una escritura notarial. Pero don Máximo murió, y su promesa se congeló con él. Abundio tenía una hija. Se llamaba Celestina, 21 años, pelo negro como ala de cóndor, pómulos altos, manos fuertes, y una determinación silenciosa que asustaba a los hombres del pueblo. Celestina había terminado la secundaria en Cusco y quería estudiar ingeniería agrícola, pero no había dinero. Trabajaba en el mercado de Pisac, vendiendo verduras 3 días a la semana, y los otros 4 ayudaba a su padre en la hacienda, cargando sacos, limpiando canales, haciendo el trabajo de 2 hombres sin quejarse. Fue un viernes de junio, el día más frío del año, cuando don Heliodoro mandó llamar a Abundio. El despacho de Heliodoro estaba en la planta alta de la casa patronal. Olía a querosén del calentador portátil y a café instantáneo. Detrás del escritorio de metal, una computadora vieja mostraba una tabla de Excel con números rojos. Bermúdez estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y los lentes de sol puestos, a pesar de estar adentro. «Pasa, Abundio», dijo Heliodoro sin levantar la vista. Abundio entró con el chullo puesto y las manos dentro del poncho. Se sentó en la silla de plástico frente al escritorio.
La silla crujió bajo su peso. Abundio, mira estos números. Eliodoro giró la pantalla. La producción de tus parcelas es la más baja de toda la hacienda. El ingeniero Bermúdez dice que tus métodos de siembra son prehistóricos, que pierdes tiempo haciendo rituales en lugar de usar el fertilizante químico. Don Eliodoro, la tierra de arriba está cansada. Lleva 8 años seguidos con maíz blanco sin descanso. Necesita rotar, necesita un año de descanso, necesita abono orgánico. La tierra no se cansa, Abundio. Eliodoro golpeó el escritorio con el puño. La tierra produce lo que uno le exige, y si no produce, es porque el que la trabaja no sirve. Se reclinó en la silla. 32 años son muchos años. Ya estás viejo, ya no rindes. Es hora de que te vayas. El frío del despacho se volvió más frío. Abundio sintió un temblor que no venía de los huesos, sino del alma. Don Eliodoro, su padre me prometió una parcela y 10 sacos de maíz. 32 años trabajando esta tierra. Mi padre prometía cosas que no le correspondían. Eliodoro se acarició la barbilla. Las promesas sin papel son cuentos, y aquí no vivimos de cuentos. Bermúdez asintió desde la ventana, sin decir nada, con los brazos todavía cruzados. Pero, continuó Eliodoro, levantando un dedo como si hiciera un favor, no quiero que vayas por ahí diciendo que soy un abusivo. Te voy a dar algo. Se levantó, caminó hasta un rincón del despacho donde se apilaban cajas y costales, y arrastró hacia el centro un costal de arpillera viejo, amarrado con un cordel sucio. El costal dejaba escapar un olor a moho y a humedad vieja, como el olor de las cosas que llevan demasiado tiempo olvidadas. Bermúdez encontró esto en el fondo del depósito viejo, el que tiene goteras, un costal de maíz que lleva ahí quién sabe cuántos años. Míralo. Eliodoro desató el cordel y abrió el costal. Adentro, un montón de granos negros, arrugados, duros, cubiertos de una capa de polvo gris que parecía ceniza. Algunos estaban pegados entre sí por la humedad vieja. El color era oscuro como carbón apagado, con un tono que en algunos granos tiraba a morado profundo, casi invisible bajo la costra. Ni los cerdos se comen eso, dijo Eliodoro con una mueca de asco. Bermúdez iba a tirarlo, pero le dije que te lo diera a ti. Ahí tienes tu pago, Abundio. 32 años de trabajo y un costal de maíz podrido. Ve a hacer chicha con eso. Bermúdez se rió. Una risa corta, seca, como el chasquido de una rama. El capataz, don Eustaquio, que escuchaba desde la escalera, soltó una carcajada grave que resonó en las paredes de piedra. «¡Oigan!», gritó Eustaquio a los peones que esperaban abajo. El patrón le pagó al viejo con maíz podrido. Abundio va a sembrar carbón. Las risas subieron por la escalera como humo. 2 peones jóvenes silbaron. Una mujer que barría el patio se detuvo y sacudió la cabeza, pero no dijo nada. Abundio miró el costal. Metió la mano. Sus dedos encontraron los granos, duros, secos, fríos. Los apretó. Cerró los ojos. Respiró hondo por la nariz, y el olor a moho se mezcló con otro olor, más profundo, más antiguo, como el olor de la tierra después de la primera lluvia. La semilla no estaba muerta. La semilla estaba soñando. Abundio abrió los ojos. Ató el costal. Se puso de pie despacio, con la dignidad de quien se levanta de rezar, no de arrodillarse. Don Eliodoro, dijo con la voz baja pero firme como piedra de los Andes. La Pachamama tiene buena memoria. Lo que usted desprecia hoy, ella lo recuerda mañana. Y la cuenta de Dios no admite descuentos. Eliodoro frunció el ceño. Lárgate, Abundio, y llévate tus supersticiones contigo. Abundio cargó el costal al hombro derecho. Pesaba 6 o 7 kilos, nada comparado con los sacos de 50 que había cargado durante 32 años. Pero sentía que cargaba algo que no se mide en kilos. Bajó la escalera. Cruzó el patio.
Pasó frente a los peones que murmuraban y se reían. No giró la cabeza. Celestina lo esperaba en la puerta de la hacienda, sentada sobre un muro de piedra, con un bulto de ropa atado con un aguayo y una olla de barro entre las piernas. «Papá, ¿qué llevas?» «Maíz, hijita. Maíz viejo». «¿Maíz? ¿Eso fue todo?» Abundio la miró. Los ojos de su hija, negros, profundos, con esa llama que ni la pobreza ni el frío habían podido apagar, lo miraban esperando una respuesta. «Celestina, hay semillas que parecen muertas, pero solo están dormidas, como los volcanes. Quietos por fuera, fuego por dentro. Estas semillas tienen fuego». Celestina no entendió, pero tomó el bulto de ropa, se lo puso a la espalda y caminó junto a su padre por el sendero de piedra que bajaba desde Corihuayra hacia Pucapampa. El viento de los Andes les pegaba en la cara, seco, cortante, y el sol de junio no calentaba, solo iluminaba, como una lámpara fría que alumbra pero no consuela. Detrás de ellos, el capataz Eustaquio gritó desde el muro: «Adiós, taita Abundio. Cuando quieras volver, ya habrá otro viejo sentado en tu lugar». Abundio no respondió. Caminó con el costal al hombro, los ojotas hundiéndose en el camino de tierra, la espalda encorvada, pero la cabeza recta. Y cada paso que daba lo alejaba de Corihuayra y lo acercaba a algo que todavía no tenía nombre, pero que la tierra ya estaba preparando. Pucapampa no era un pueblo, era una cicatriz en la montaña. 30 casas de adobe desperdigadas por una ladera inclinada, con techos de paja y corrales de piedra donde dormían alpacas flacas. No había electricidad constante, solo un generador comunitario que funcionaba 3 horas al día. No había agua corriente, solo un manantial a 500 metros cerro arriba, y había que subir con baldes. El suelo era rojizo, pedregoso, y la altitud, 3.800 metros, hacía que todo creciera más lento, más duro, más resistente. La casa del padre de Abundio, muerto hacía 15 años, seguía en pie, pero apenas. Paredes de adobe agrietado, una puerta de madera que no cerraba bien, un techo de calamina con 4 agujeros por donde entraba la lluvia y el viento. Adentro, una cama de tablas, un fogón de barro, una mesa, 2 sillas y un silencio que pesaba como piedra. Abundio dejó el costal sobre la mesa. Celestina encendió el fogón con eucalipto seco. El humo llenó la habitación con un olor que les quemaba los ojos, pero les calentaba el cuerpo. «Mañana empezamos», dijo Abundio. «¿Empezamos qué, papá?» «A preparar la tierra y a despertar estas semillas». La primera noche en Pucapampa, Abundio no durmió. Se sentó junto al fogón con el costal abierto sobre la mesa y examinó los granos uno por uno a la luz de una vela de sebo. Eran 412 granos en total, negros, arrugados, con esa costra gris que parecía ceniza. Pero cuando los rodaba entre los dedos, algunos, no todos, solo los que tenían ese morado profundo escondido bajo la costra, le transmitían algo. No un sonido, no un calor. Algo más sutil, como el eco de un corazón que late muy despacio. Separó los granos. 263 con el pulso morado. 149 sin vida. Los 149 los guardó aparte. Los 263 los puso en un cuenco de barro y los cubrió con agua tibia mezclada con ceniza de ichu, la hierba amarilla de los Andes que los antiguos usaban para activar semillas dormidas. «Rikchari», le susurró en quechua. «Despierten». «Ñucamcani», Abundio. «Los estoy esperando». Los primeros días fueron de frío y de hambre. Abundio y Celestina comían papas hervidas con sal, chuño, y cuando había suerte, un poco de queso fresco que les regalaba una vecina. El dinero ahorrado, 3.000 soles, todo lo que quedaba de 32 años, se fue en herramientas, una lampa nueva, un pico, semillas de haba para comer mientras el maíz crecía,
y plástico grueso para hacer un invernadero improvisado contra la pared de adobe que daba al norte. Abundio preparó la tierra como le enseñó su abuelo Marcelino. Primero, pidió permiso. Se arrodilló en el borde de la parcela, un rectángulo de tierra rojiza de 1/4 de hectárea en la ladera del cerro, y enterró 3 hojas de coca y un poco de chicha. «Pachamama, recíbeme», dijo en quechua. «Traigo semillas antiguas que necesitan tu calor. Ayúdame a cuidarlas». Después, trabajó. Cavó terrazas a mano en la ladera, una tradición inca que convierte un cerro empinado en escalones planos, donde el agua no arrastra la tierra. Mezcló el suelo rojizo con estiércol de alpaca y con compost de hojas de eucalipto, que fermentó durante 10 días en un pozo. La tierra cambió, de rojiza y seca a oscura y húmeda, con olor a vida. Al 8º día, sembró. Hizo 263 hoyos con el dedo, en filas ordenadas que seguían la curva de las terrazas, y depositó un grano en cada hoyo. Antes de cubrirlo, lo sostenía entre el pulgar y el índice, cerraba los ojos y soplaba sobre él un aliento largo y cálido. «¿Por qué le soplas, papá?», preguntó Celestina. «Porque llevan muchos años sin calor, hijita. Necesitan saber que alguien las espera». Pasaron 3 días, 5, 8, 10. Nada brotó. Celestina subía cada mañana a la parcela con un balde de agua del manantial y miraba la tierra callada, inmóvil, como una tumba. «Papá, ¿y si el ingeniero Bermúdez tenía razón? ¿Y si están muertas?» «Bermúdez sabe lo que dicen las máquinas, hijita. Pero las máquinas no saben lo que saben las semillas». Al día 11, Celestina subió al amanecer con el balde. La escarcha cubría la parcela como un manto blanco, y el frío le dolía en los dedos. Se arrodilló para ver más de cerca, y el balde se le cayó de las manos. «Papá, papá, suba». Abundio subió tan rápido como le permitieron las rodillas viejas, y lo que vio le detuvo el corazón durante un segundo. De la tierra rojiza, entre las piedras, entre la escarcha, brotaban 217 puntos verdes. Pero no eran verdes comunes, eran verdes con un borde oscuro, un tono que tiraba a morado, a negro, como si los brotes cargaran dentro de sí el color de la noche. Tallos pequeños, curvados, que se abrían paso a través de la arcilla helada, con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Celestina tocó uno con la punta del dedo. «Papá, ¿por qué son oscuros? La tierra está enferma». «No, hijita, la tierra no está enferma. Las plantas están recordando». «¿Recordando qué?». «¿De dónde vienen?». Pero la prueba no había terminado. Esa noche cayó una granizada. Piedras de hielo del tamaño de habas golpearon la ladera durante 40 minutos. Abundio sacó toda la ropa que tenían, los aguayos, los costales, las mantas, y cubrió las terrazas con todo lo que encontró. Celestina lo ayudó bajo la granizada, con las manos rojas y los labios morados, apilando piedras sobre los bordes de las telas para que el viento no se las llevara. Cuando pasó la tormenta, Abundio se sentó en el borde de la terraza más alta, empapado, temblando, con los dientes castañeando. Miró el cielo. Las estrellas del sur brillaban como semillas de luz sembradas en la oscuridad. «Señor», dijo en voz baja, mitad español, mitad quechua, «yo no soy nadie. Soy solo polvo que camina por esta montaña. Pero estas semillas son antiguas, llevan siglos esperando. Si usted me las puso en el camino, algo quiso decir. Yo no le pido riqueza, solo le pido que las deje ver el sol de mañana». Mientras tanto, en la hacienda Cori Guaira, don Eliodoro celebraba. Había firmado un crédito bancario de 200,000 soles para comprar semillas importadas de maíz blanco mejorado, un híbrido de una empresa de Lima que prometía rendimientos récord. Bermúdez había calculado las ganancias en su computadora
y le mostró a Heliodoro una gráfica que subía como cohete. Don Heliodoro, con esta semilla nueva vamos a duplicar la producción. Para agosto tenemos la cosecha más grande en la historia de Corihuayra. Heliodoro brindó con pisco. Bermúdez brindó con agua mineral. Y las 300 hectáreas de la hacienda esperaron las semillas importadas, como un paciente espera una medicina que no le han recetado bien. Lo que brotó de esa tierra helada cambió todo para siempre. Pero antes de revelarle el secreto que escondían esos granos negros, necesito pedirle algo. Si esta historia ya le tiene el corazón apretado, regáleme un like. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo que esta historia merece ser escuchada y me ayuda a llegar a más almas que necesitan este mensaje. Ahora sí, lo que creció en esa parcela fue algo que nadie en todo el Cusco podía imaginar. Los brotes sobrevivieron la granizada. Y no solo sobrevivieron, crecieron con una violencia que Abundio jamás había visto en 32 años de cultivar maíz. En 3 semanas, los tallos alcanzaron medio metro de altura. Eran gruesos, musculosos, de un color verde oscuro que en los bordes de las hojas se convertía en morado profundo, como si la planta sangrara tinta. Las raíces, cuando Abundio desenterró una por accidente al limpiar una terraza, se extendían 1 metro por debajo de la superficie, agarrándose a la piedra como garras de cóndor. Al mes y medio, las plantas alcanzaron los 2 metros. Las hojas eran anchas como machetes, con esa franja morada que ahora se extendía desde los bordes hacia el centro, como venas de un color que no existía en ningún maíz que Abundio hubiera conocido. Y las primeras mazorcas aparecieron envueltas en hojas protectoras, tan apretadas que parecían puños cerrados. Celestina tomó una foto de las plantas con un teléfono que le prestó la profesora de la escuela. La foto mostraba la ladera de Pucapampa, cubierta de tallos altos, con hojas bicolores, verde y morado, contra el fondo de los cerros nevados. La publicó en el grupo de Facebook de la comunidad de Pucapampa, con un comentario simple. El maíz de mi papá está creciendo raro. ¿Alguien sabe qué es? La foto fue compartida 11 veces en el pueblo. Después, la vio un ingeniero agrónomo de Pisac, que la compartió con un colega de Cusco. El colega de Cusco la reenvió a un grupo de WhatsApp de investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima. Y en ese grupo, un hombre de 68 años vio la foto, dejó caer el tenedor sobre el plato del almuerzo y llamó por teléfono al número que aparecía en el perfil de Celestina. Se llamaba Dr. Emilio Ríos Quispe. Era el principal experto en maíces nativos del Perú. Llevaba 23 años catalogando variedades ancestrales de maíz en los Andes, desde Cajamarca hasta Puno, documentando colores, texturas, propiedades nutricionales y genéticas. Tenía una lista de 14 variedades, consideradas extintas en campo abierto. Variedades que solo existían como muestras secas en el banco de germoplasma de La Molina. Y en el puesto número 3 de esa lista, subrayado 3 veces con marcador rojo, estaba un nombre: maíz morado negro. El doctor Ríos llegó a Pucapampa un martes por la tarde, después de volar de Lima a Cusco y manejar 3 horas por caminos de tierra. Llegó en una camioneta prestada, con una mochila llena de frascos de vidrio, una lupa de joyero y un cuaderno donde tenía pegada una fotografía en blanco y negro, tomada en 1964. La última imagen conocida de una mazorca de maíz morado negro, cosechada en una comunidad del Valle Sagrado, que desde entonces fue absorbida por la agricultura industrial. Cuando Abundio lo llevó a la parcela, el doctor Ríos se detuvo al borde de la terraza más baja y no se movió. Miró los tallos altos, las hojas bicolores, las mazorcas envueltas en sus vainas apretadas. Después subió despacio, terraza por terraza, tocando las hojas, oliendo los tallos, comparando el color con la fotografía de su cuaderno.
Llegó a la terraza más alta. Se detuvo frente a la planta más grande, la que Abundio había bautizado como Ñusta, princesa en quechua, y le pidió permiso a Abundio para abrir una mazorca. Abundio asintió. El doctor Ríos tomó la mazorca con las dos manos. Desprendió las hojas una por una, con la delicadeza de quien desenvuelve un regalo sagrado. Y cuando la última hoja cayó, los dos hombres vieron lo que había adentro. Una mazorca perfecta. Granos grandes, redondos, apretados en filas simétricas. Y el color. El color no era amarillo, no era blanco, no era el morado claro del maíz morado común. Era un negro profundo, con un brillo morado, que pulsaba bajo la superficie como una vena viva. Un color que absorbía la luz del sol andino y la devolvía transformada en un resplandor oscuro, antiguo, casi sagrado. Cada grano parecía un fragmento de cielo nocturno arrancado de la montaña. El doctor Ríos dejó caer la mazorca. Las rodillas se le doblaron. Se sentó en la piedra del borde de la terraza y se quitó los lentes. Las manos le temblaban. «Dios mío», susurró. «Dios mío. Son ellas. Son las semillas perdidas». «¿Qué semillas, doctor?», preguntó Abundio. «Señor Abundio, esto es Sea Maíz, variedad morado negro. La última vez que se cosechó en campo fue en 1964. 60 años, señor. 60 años buscándola. Creíamos que estaba extinta». El doctor hizo una pausa para respirar. «Este maíz contiene antocianinas del tipo cianidina y pelargonidina, en una concentración 40 veces superior a cualquier maíz moderno. 40 veces. Las empresas farmacéuticas y cosméticas del mundo llevan 2 décadas buscando una fuente natural con ese perfil. 1 kilo de maíz blanco se vende a 2 soles. 1 kilo de este maíz, certificado como variedad ancestral, se vende a 800. Y el extracto de antocianinas, el extracto se vende a precio de oro líquido. Celestina, que estaba parada detrás de su padre, se tapó la boca con las manos. Abundio miró la mazorca en el suelo. La recogió con cuidado, como si levantara un pájaro herido. La apretó contra el pecho. «Doctor», dijo Abundio con la voz tranquila, «yo no quiero vender mis semillas a una empresa que las encierre en un laboratorio. Quiero que la gente de Pucapampa las siembre. Quiero que las familias de aquí tengan trabajo. Y quiero que mi hija estudie». El doctor Ríos se puso los lentes. Lo miró. «Señor Abundio, eso es exactamente lo que este maíz necesita. No un laboratorio, un pueblo que lo cuide». Las semanas siguientes transformaron Pucapampa. El doctor Ríos regresó con un equipo de La Molina. Se creó un convenio. La universidad proporcionaba análisis genético, certificación de variedad ancestral y asesoría técnica. La comunidad de Pucapampa, con Abundio como guardián de las semillas, cultivaba el maíz en terrazas comunitarias restauradas según técnicas incas. La primera cosecha fue de 320 kilos de grano seco. El laboratorio de Lima confirmó los resultados. Concentración de antocianinas, 42 veces superior al maíz estándar. Perfil antioxidante compatible con aplicaciones farmacéuticas y cosméticas de alta gama. El primer comprador fue un laboratorio cosmético de Seúl, Corea del Sur, llamado Hanbit Naturals. Pagaron 640,000 soles por los 320 kilos, más un contrato de suministro anual. 640,000 soles. Más de lo que la hacienda Corihuayra facturaba en un año entero de maíz blanco. Abundio recibió la noticia sentado en el borde de la terraza más alta, con la ñusta, la mazorca que lo empezó todo, seca y colgada del cuello como un amuleto. Celestina le tradujo los números. Él escuchó. Cerró los ojos, se quitó el chullo y lo puso sobre el pecho. «Pachamama, gracias», susurró en quechua. «Usted escribe por líneas que nosotros no sabemos leer». Don Eliodoro Quispe Vargas
se enteró del maíz morado negro por el peor medio posible. Un reportaje de televisión nacional. Estaba en el despacho de la hacienda, solo, porque Bermúdez ya casi no aparecía, ocupado en buscar nuevos mercados, que nunca encontraba, cuando el noticiero de Lima abrió con una imagen que lo dejó sin aire. La ladera de Pucapampa, cubierta de plantas altas, con hojas moradas. Y en primer plano, Abundio, sosteniendo una mazorca negra, mientras un hombre de bata blanca la examinaba con una lupa. Un campesino cusqueño descubre las últimas semillas de un maíz ancestral que el mundo creía extinto, decía el titular. La variedad vale cientos de veces más que el maíz convencional. Heliodoro se levantó de la silla, tan rápido que volcó el café sobre los papeles del escritorio. El líquido marrón se esparció sobre la tabla de Excel, impresa donde los números rojos sangraban deuda. Al día siguiente, Heliodoro condujo hasta Pucapampa. La camioneta rebotaba en el camino de piedra, y cada bache le sacudía la furia dentro del cuerpo como agua hirviendo en una olla. Cuando llegó a la parcela, no podía creer lo que veía. Donde antes había un terreno pedregoso con una casa de adobe que se caía, ahora había terrazas ordenadas cubiertas de plantas altas, un cobertizo nuevo con el letrero Semillas de Pucapampa, mujeres clasificando mazorcas en mesas de madera, y una camioneta blanca con el logo de la Molina estacionada junto a la puerta. «Abundio», gritó desde el borde de la parcela. Abundio estaba en la terraza más alta, revisando una planta. Se enderezó. Bajó despacio, terraza por terraza, con la calma de quien desciende una montaña sagrada. Don Heliodoro. Lo esperaba. No me vengas con «lo esperaba». Ese maíz estaba en mi depósito, en mi hacienda. Es mi propiedad. Abundio lo miró. Los ojos negros, hundidos, tranquilos, como pozos de agua oscura. Don Heliodoro, usted me dio ese costal como pago. Delante de don Eustaquio, del ingeniero Bermúdez, de todos los peones. Usted dijo, ni los cerdos se comen esa porquería. Llévatela, viejo. Abundio hizo una pausa. Yo me la llevé, y la sembré. El contrato lo firmó su propia boca. Eso fue un error. Esas semillas son patrimonio de mi familia. Las semillas no son patrimonio de nadie, don Heliodoro. Las semillas son de la Pachamama. Usted las tuvo 30 años guardadas en un depósito con goteras. Nunca las miró. Nunca les preguntó qué eran. Yo las miré. Yo les pregunté. Y ellas me respondieron. Heliodoro apretó los puños. El rojo de la furia le subió desde el cuello hasta las orejas. Voy a traer abogados. Esto no se queda así. Tráigalos, dijo Abundio. Pero recuerde, la Pachamama tiene buena memoria. Heliodoro subió a la camioneta y arrancó levantando una nube de polvo rojizo que se pegó a las hojas de las plantas como sangre seca. Los abogados vinieron. 2 de un estudio de Cusco capital. Investigaron durante 2 semanas. Entrevistaron a don Eustaquio, a Bermúdez, que ya buscaba otro trabajo y no tenía lealtad hacia nadie, a 4 peones que confirmaron cada palabra. El dictamen fue unánime, entrega voluntaria, múltiples testigos, sin reserva de dominio. Abundio era el propietario legítimo de las semillas y de todo lo que producían. Heliodoro recibió la noticia en su despacho vacío. No rompió nada. No gritó. Se quedó sentado mirando la pared donde antes colgaba el cuadro de su padre, don Máximo, que había vendido hacía un mes para pagar parte de la deuda del banco. Porque la justicia divina no había terminado. Las semillas importadas de maíz blanco mejorado, las que Bermúdez prometió que duplicarían la producción, germinaron bien. Crecieron. Pero cuando llegó la cosecha, el rendimiento fue menos de la mitad de lo prometido por la empresa de Lima. Las plantas, diseñadas para climas bajos y suelos ricos, no soportaron la altitud, el frío nocturno y la arcilla de los Andes. Las mazorcas eran pequeñas, los granos flojos,
y la mitad de la cosecha se pudrió en el campo, porque maduró tarde, y la helada de mayo la agarró desprotegida. El crédito bancario de 200,000 soles seguía intacto. Los intereses crecían cada mes. La cosecha no alcanzaba ni para cubrir los gastos de producción. Eliodoro intentó renegociar, pero el banco mandó un evaluador que miró los campos medio vacíos, los establos sin trabajadores, los caminos sin mantenimiento, y escribió un informe de 3 páginas, cuya conclusión era una sola línea. Activo improductivo. Recomendación: ejecución de garantía. La hacienda Corihuayra salió a remate judicial en marzo. 300 hectáreas que habían sido un imperio de maíz blanco se vendieron por 1/3 de su valor a un consorcio de Lima que las convirtió en pastizal para ganado. El letrero amarillo de la entrada, Hacienda Corihuayra, fue arrancado por los nuevos dueños y tirado en la cuneta del camino como basura. Y la ironía, pesada como una piedra de los Andes, fue que los camiones del consorcio de Lima, cuando subían al valle, pasaban por el camino de Pucapampa y veían las terrazas moradas de Abundio brillando bajo el sol, vivas, fértiles, cubiertas de un maíz que valía más que todo lo que Corihuayra produjo en sus mejores años. Eliodoro acabó exactamente donde había puesto a Abundio, sin tierra, sin cosecha, sin futuro. Pero a diferencia de Abundio, Eliodoro nunca aprendió a hablarle a la tierra, nunca le pidió permiso, nunca la escuchó. Y la Pachamama, como Abundio le advirtió, tiene buena memoria. Años después, los viajeros que cruzaban la Sierra Cusqueña, camino a Ollantaytambo, se detenían en Pucapampa para ver las terrazas moradas. Contaban la historia de un viejo campesino que recibió un costal de maíz podrido y lo convirtió en el cultivo más valioso de los Andes. La cooperativa Semillas de Pucapampa creció. Empleó a 54 familias de la comunidad y de las comunidades vecinas. Restauraron 18 terrazas incas abandonadas. Construyeron un centro de secado solar, un almacén comunitario y una pequeña planta de procesamiento donde molían el maíz en harina morada que se exportaba a Corea, Japón y Alemania. Celestina estudió ingeniería agrícola en La Molina, con una beca que el doctor Ríos gestionó personalmente. Se graduó primera de su promoción y regresó a Pucapampa para dirigir la cooperativa junto a su padre. Abundio seguía viviendo en la casa de adobe. Podría haberse construido una casa de 2 pisos, pero decía que las paredes de barro le recordaban de dónde venía. Cada mañana, antes del amanecer, bajaba a la terraza más alta, se arrodillaba junto a los tallos y les hablaba en quechua. Les ponía la mano encima, cerraba los ojos y escuchaba el pulso de la Pachamama como quien escucha el corazón de una madre. Y Eliodoro se convirtió en una sombra, sin hacienda, sin camioneta, sin botas de cuero importado. Los vecinos de Cusco lo veían en la terminal de buses, con la ropa arrugada y el bigote sin recortar, buscando trabajo de lo que fuera. Nadie se reía de él, pero nadie lo buscaba tampoco, porque la codicia no puede sostener lo que el cielo no bendice. Lo que el hombre desprecia, Dios lo exalta. Así como Abundio, a veces la vida le entrega solo lo que parece muerto, un costal de granos negros, un camino de piedra sin destino, un frío que no consuela. Pero con fe, esa fe que se siembra de rodillas y se cosecha de pie, esa fe que habla con la tierra en voz baja, la ladera más helada del cerro puede dar frutos del color de la noche. Y la semilla más vieja puede despertar y alimentar a un pueblo entero. Recuerde, donde el hombre pone un punto final, Dios escribe un milagro. Y la Pachamama siempre, siempre, recuerda quién la trató con respeto. Gracias por quedarse hasta el final. De verdad, gracias. Cada minuto que usted me regala es un minuto que elijo honrar con la mejor historia que puedo contar.
Si este canal significa algo para usted, deje su like y comparta con alguien que necesite recordar que Dios no se olvida de nadie. La próxima historia ya está en camino, y le prometo que lo que el patrón hará esta vez no tiene nombre. Hasta pronto.